Bueno, vamos a iniciar. Buenos días. Buenos días, gracias por la conexión. Salomón, que ya nos conocemos. Jesús Alberto, María Eugenia, José Luis, Juliana, Maday. ¿Cómo están? Buenos días, Ulises. Bien. Buenos días. Buenos días. Hola, José Luis. Ahí sí dice que tengo eco, pero yo creo que es porque estábamos viendo aquí unas cosas. Ok, José Luis, ya estás en tu casa, en tu oficina. No, en tu casa, ¿no? La casa. Ajá, ahí ya veo ahí unas fotos, sí. Sí. Qué bueno. Sí. Bueno, pues creo que es la primera vez que me toca venir a este diplomado en lógica. Sí, no, o sea, ya seguro nos habíamos visto en otros diplomados, pero. Hola, Salomón. Ya tenía rato que no te veía. Es lo bueno, ¿eh? La comunidad de la eje sigue, o sea, sigue creciendo, pero siempre hay unas fieles que están siempre pendientes. Bueno, hoy vamos a desahogar el tema de la lógica política. De la lógica política. Es un tema peculiar dentro de este diplomado que entiendo tiene, bueno, pues esta peculiaridad, ¿no? De que si bien tiene un tratamiento muy desde la filosofía clásica, como fue enfocado, después aparecen estos temas como periféricos que nos permiten abordar la lógica desde una perspectiva un poco más amplia, ¿no? Que la tradicional. Eso es lo que les quiero proponer esta mañana, ¿no? Entonces, bueno, pues ya saben que si me colaboran con su participación será muy fructífero para hacerla más dinámica y fluida la clase y constructivista. Bueno, un poco en la tesitura de otras clases en donde, hola Julián, en donde de manera transversal se ha propuesto digamos, yo le llamo emancipación, ¿no? O sea, una liberación de los conceptos, que pues implica que ciertas disciplinas, como pues puede ser el caso de la lógica, podamos de alguna forma democratizarlas, ¿no? O sea, lo voy a plantear ya de manera inmediata para no andarme por las ramas. ¿Existe una lógica popular? ¿Es posible formular esta idea, ¿no? ¿Es contraintuitivo o es deseable, ¿no? Sobre todo porque estamos en el ámbito de una escuela judicial electoral que, a mi parecer, debiera impulsar la participación política, ¿no? Entonces, si vamos a hablar de lógica política, entiendo yo que vamos a hablar de algo que está fuera de un pequeño círculo o circuito, ¿no? O incluso poniéndolo en términos dialécticos, ¿no? O sea, ¿es la lógica de los políticos o es la lógica de la política? ¿Y qué es la política, no? Y incluso cuando estás definiendo eso, ¿qué es la lógica, no? O sea, ¿vamos a tratar en esta mañana la lógica como un concepto coloquial o la vamos a tratar como un concepto estandarizado, como decía yo, clásico, ¿no? Yo creo que podemos hacer ambas cosas, una porque el propio diplomado así lo presenta y dos por el perfil, ¿no? O sea, el perfil tanto mío como el de la Escuela Judicial Electoral. Yo desde algunos años he estado pensando que si bien nosotros tenemos como esta necesidad de traducirlo todo a términos de lógica formal, no hemos terminado de hacerlo y quizá no necesitemos hacerlo del todo. Me voy a explicar, ¿no? Es un debate que traigo desde hace un buen rato con algunos colegas de la UNAM,
yo tengo ya 18 años dando filosofía del derecho y la lógica es una rama de la filosofía, ¿no? Y la lógica jurídica sería una rama de la filosofía del derecho. Yo después de estos 18 años, quizá poquito más 20 en lo que también me tocó hacer el doctorado en estos temas, yo lo que he llegado a concluir es que la lógica jurídica es una lógica distinta a cualquier otra lógica, ¿no? Como estatuto epistemológico, ¿no? O sea, es decir, sus reglas, lo que los autores dicen de ella, los objetivos que tiene, toda esta cuestión es una construcción, un constructo filosófico distinto al de la lógica formal. Sin embargo, los abogados, las abogadas, insisten en continuar acercando la lógica jurídica a una lógica formal. Esto me parece que se explica desde una perspectiva yo le llamo complejo de inferioridad, ¿no? Es decir, hemos querido dotar a la ciencia jurídica de mucho más rigor y creíamos que esto lo haríamos a través de la lógica formal. Ustedes dirían, esto es del siglo XIX, del siglo XX. No, todavía sigue presente en el siglo XX. Si uno lee, por ejemplo, a los teóricos de la argumentación jurídica, pues se encuentra que todavía hay este afán, ¿no? Como de urgencia, de necesidad de dotar al derecho de una lógica, ¿no? Pero bueno, porque este no es el tema, pero de aquí voy a arrancar para decir lo que sigue. Les remito a la lectura de la profesora Tecla Mazzarese, que tiene un texto sobre lógica futsi, ¿no? Y ella, pues, lo que menciona es eso, ¿no? Que la lógica del derecho es una lógica difusa, ¿no? Es una lógica híbrida, una lógica que abreva de diferentes lugares y que incluso significa muchas cosas, ¿no? Es un término polivalente, por decirlo, polisémico, por decirlo de alguna forma. Bueno, entonces, quizá no nos estamos refiriendo a esa lógica, la del silogismo, sino cuando hablamos de lógica política, nos estamos refiriendo a un término un poco más amplio, ¿no? O sea, ya he dicho eso de que hay todo un tema quizá incluso ligado a este propio diplomado, incluso a la expectativa que ustedes tenían al inscribirse a este diplomado, ¿no? Es decir, cuando se inscribieron, ¿qué pensaban que iban a obtener después de cursarlo? Es interesante, ¿no? Además, porque curiosamente en términos de la lógica informal, pues es necesario plantearse el tema de la inteligencia emocional, ¿no? O sea, la lógica formal la asociamos siempre a un tema intelectivo o intelectual, racional, y pareciera que no todos los conceptos sobre lógica giran en torno a la razón, ¿no? O sea, me voy a remitir quizá, como diría Nietzsche, ¿no? Al origen, ¿no? O sea, habría que hacer un retorno a ese origen. El logos como lo entendían los griegos, estaba un poco más liberado que como ahora lo entendemos los modernos, y además dentro de Occidente, ¿no? Entonces, parecería que coexistieran en nuestro contexto epistémico actual dos conceptos, ¿no? La lógica ligada a lo racional y en términos coloquiales, la lógica ligada a una explicación de las cosas o del orden, ¿no? Entonces, yo quisiera, pues, como decía, de manera dialéctica irme refiriendo a eso, ¿no? Ustedes vayan también como sacando conclusiones y haciendo conexiones, pero bueno, justo eso estaba pensando. En términos coloquiales, lógica equivale a sentido común, a sensatez, ¿no? O sea, y que no son términos necesariamente racionales. O sea, son términos donde las personas hacemos lo que es deseable o correcto, ¿no?
O sea, digamos, está más cercano en términos coloquiales la lógica a una cuestión incluso ética o moral y a una cuestión del hacer, no solo del pensar, ¿no? No es solo la corrección del lenguaje, sino también es como buscar la corrección de las formas, de las maneras, ¿no? Del modo, ¿no? Yo siento que la lógica política está justo entrampada en este posible dilema, ¿no? Si, si, si decimos, es más, en términos denostativos o peyorativos, la lógica de los políticos, ¿no? Es como una lógica aparte de la ciudadanía, ¿no? Es una lógica intrincada, es una lógica incluso abusiva, es una lógica clase, de una clase, ¿no? Iba a decir clasista, quizá también, pero de una clase, ¿no? La clase política, ¿no? De un grupo de personas. Y es una lógica que entendemos, insisto, en términos hasta peyorativos o denostativos, como, como maquinación, ¿no? Incluso en términos, alguien diría, hasta en términos maquiavélicos, ¿no? O sea, en términos de construcción y afianzamiento del poder, ¿no? Eh, pero me parece que esa no es la lógica política, ¿no? O la lógica, aquí podemos jugar incluso con lógica de la política, lógica para la política, ¿no? Y eh, lógica de la política, lógica para la política, lógica desde la política, ¿no? Bueno, ahí podríamos estar jugando, ¿no? Un poco con estos conectores. Y entonces, bueno, en ese sentido, eh, vámonos poniendo de acuerdo sobre una noción, ¿no? No una definición, sino una noción que nos sirva para desde aquí fincar o construir alguna explicación razonable de lo que se podría decir en esta mañana, ¿no? La primera cuestión que yo tendría que decir es que la, la lógica la entendemos en un primer momento refiriéndonos a su etimología, refiriéndonos a un incluso imaginario colectivo, a los términos coloquiales, a esa idea primigenia, todo eso lo entendiéramos como una coherencia, ¿no? Una coherencia, una explicación también, a la vez, un tipo de orden implícito en algo, ¿no? Los modernos dirían en un sistema. Entonces ahí podemos decir la lógica del sistema político. Pero me parece que fíjense qué interesante, si digo la lógica del sistema político, tiene otra connotación distinta. Y ahí incluso podríamos jugar, o sea, una lógica explícita o una lógica implícita. A ver, me voy a explicar. Esto me parece interesante. La lógica del sistema electoral. ¿Cuál dirían ustedes que es la lógica del sistema electoral? Y uno diría, bueno, por lo que ya han recorrido y por todo esto, pues la lógica del sistema electoral sería, por un lado, la reglamentación, las normas, incluidas la jurisprudencia, respecto de lo que debiera ser el sistema electoral, ¿no? Pero por otro lado, también alguien podría decir, o sea, esa es la lógica, la vamos a llamar explícita, ¿no? O sea, la lógica que se nos presenta, o la lógica formal de alguna manera también, claro, porque es la forma en que esa lógica se presenta. Pero hay también unas expresiones, unas maneras de ser, unas maneras de conducirse que están implícitas, ¿no? O sea, dentro del sistema electoral, la norma se estira, se encuentran huecos, se, 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 se busca el beneficio eh,
personal o particular bueno, si es el caso del partido político o el candidato, ¿no? Y entonces esa podría también ser una lógica, o sea, una lógica informal, una lógica material. Es decir, el modo en que realmente es ese sistema fuera de esa parafernalia o esa forma que tiene delante, ¿no? Vamos a decirlo así, la máscara y el rostro, ¿no? Entonces, una lógica que hace énfasis a la máscara y una lógica que hace énfasis en el rostro, ¿no? Lo que está detrás de la máscara. Casi con todo podríamos hacer este ejercicio, ¿no? Que incluso en términos de lógica, o sea, esta dualidad, esta dialéctica, siempre está presente, ¿no? Esta doble manera de presentarse de los sistemas, en este caso, como ejemplo, el sistema electoral y el sistema político, nos lleva justo a descubrir, pues, que hay unas tensiones, ¿no? Entre, que esto seguramente lo habrán detectado y lo habrán dicho algunos de mis compañeros y compañeras a lo largo de este diplomado, que estas tensiones de alguna manera se dan entre, dicen los abuelos, el ser y el deber ser, ¿no? Entre la regla y su aplicación, ¿no? Entre la forma y la materia, que de hecho, para entender la lógica aristotélica, de hecho tienes que apelar a toda la metafísica y a la filosofía de la naturaleza y a otra serie de materias que Aristóteles estudió en conjunto para poder explicar básicamente cómo es el ser humano, ¿no? El organón, el famoso organón aristotélico. Entonces, en realidad la lógica, si bien en un programa como en este diplomado, se atomiza o se analiza por separado, me parece que en temas como lógica política vuelve a insertarse dentro de un contexto. Dentro de un contexto donde encontramos esta tensión, ¿no? Un sistema y su operatividad. ¿Sí? Un sistema y su operatividad. Y estamos hablando, incluso utilizando nociones muy propias de lo que hoy llamamos filosofía de la lógica o pensamiento lógico contemporáneo, ¿no? Entonces, allí estaríamos como justo identificando algunas de las cuestiones a las que se les vincula con la lógica dentro del ámbito político. Y vuelvo a mi planteamiento inicial, ¿no? Hay una lógica social, hay una lógica popular, hay una lógica de la ciudadanía, o sea, hay una lógica que además, de alguna manera, coexiste o interactúa, esa es mejor la palabra, interactúa con esas otras dos lógicas a las que me referí, ¿no? Decía un tercer sistema, ¿no? Un sistema lógico social o un sistema lógico político ciudadano. O sea, en México las personas hacen política y esa política tiene una explicación coherente, razonable, un tipo de ordenarse de manera de ser. Ese sería el planteamiento del problema para esta sesión, ¿no? Estamos justo llegando a este primer planteamiento para entonces empezar a desarrollar una serie de hipótesis y posibles soluciones a este planteamiento, ¿no? Yo creo que sí, o sea, ya adentrándonos en el tema, yo creo que sí, yo creo que hay una lógica en ciernes en la vida política mexicana, ¿no? Y aquí es lo interesante. ¿Qué herramientas tendríamos? Porque además, esto es lo interesante de la lógica. La lógica puede leerse. O sea,
en tanto que es sistema, en tanto que es, o sea, como logos, ¿no? O sea, como pensamiento, como expresión del pensamiento. Todo eso puede leerse, o sea, o dicho de otro modo, puede interpretarse. Porque si no pudiera interpretarse, o sea, si no hubiera puntos de referencia, entonces justo no sería lógica, ¿no? No habría manera de estudiarla, ¿no? O sea, sería justo lo contrario, no sé, el antónimo de lógica podría ser caos, ¿no? Aunque incluso los filósofos de la ciencia consideran que el caos también puede ser leído y explicado, ¿no? Que más bien el caos es un concepto que hemos inventado para explicar algo que no podemos explicar, ¿no? En ese modo, todo tendría una lógica y lo que no tendría lógica estaría dentro del caos, ¿no? Entonces, bueno, la primera entonces respuesta es sí, y es legible, pero necesitaríamos de herramientas para hacerlo, ¿no? Fíjense qué gran pregunta, ¿eh? ¿Cuál es la lógica política? Vamos a agregarle un apellido porque me sigue todavía como haciendo ruido, ¿no? Lógica política. Perdonen ustedes, pero se fue el internet. Bien, cuando estaba hablando de caos, se fue el internet. Bueno, entonces, decía yo, ¿es posible una lógica social, una lógica pública, una lógica popular, una lógica ciudadana, política? Y yo respondí que sí, y dije, quizá lo difícil sea cómo leerla y cómo conocerla, ¿no? Ahora, aquí depende mucho del concepto de lógica que queramos manejar, ¿no? Yo, desde
Minuto 1 he estado intentando manejar un concepto, le dije yo, emancipado o liberado, ¿no? O sea, un concepto que no se restrinja a entender la lógica como algo sumamente acotado, sino justo eso, ¿no? Decía yo, como explicación de algo. Entonces, yo aquí de manera coloquial asocio lógica como al modo de ser político de los mexicanos, el modo de ser político de los mexicanos. Y no sé si incluso aquí estoy de alguna forma extrapolando muchas cosas y quizá incluso resulte un poco desarticulada esta clase en el contexto de todo el diplomado, ¿no? Tengo el diplomado en la cabeza, pero sobre todo, pues me preocuparía cómo es que se ha desarrollado, pero yo puedo intuir desarrollado más bien bajo la idea de la lógica clásica, aunque incluso ya he dicho que la lógica clásica también se ha evaluado y atendido de manera muy sesgada, porque también la lógica clásica tenía una expresión un poco más amplia, ¿no? Más amplia. Miren, por ejemplo, aquí hay un tema que me interesaría mucho para explorar lo que les estoy diciendo, ¿no? Espero generarles un montón de curiosidad y que incluso terminen por cuestionar lo que hasta el día de hoy han escuchado, ¿no? A ver, lo que llaman el mito de la filosofía. Es paradójico, pero la filosofía se constituyó en un paradigma que al final terminó siendo lo que criticaba. Me voy a explicar, ¿no? Ustedes rememoren sus clases de preparatoria, donde empezamos a escuchar por primera vez estos temas, ¿no? Pero acuérdense que de alguna forma se nos presentaba la filosofía como un estadio de superación del pensamiento mitológico. O sea, la filosofía, incluida la lógica, era una manera de decir, atrás, culturas retrógradas que tienen todavía un pensamiento mitológico. Mitología, de hecho, contiene la palabra lógica. O sea, es decir, era una forma de explicar el logos. El logos surge en la mitología, ¿no? El logos surge justo dentro de una explicación que parece coherente, aunque recurre a un lenguaje metonímico distinto al que los filósofos utilizaron. Digamos, un lenguaje mucho más complejo, y eso es a lo que voy a llegar al final. Esa va a ser mi propuesta, Manuel. Y en cambio, lo que consideramos como superación en realidad es reduccionismo. Ahora, no sé si ese reduccionismo se lo imprimieron los propios clásicos o lo imprimieron los hombres ilustrados de la modernidad, ¿no? que les convenció ese discurso aglutinante. O sea, a ver, piensen ustedes, aquí las evocaciones son muy útiles, ¿no? Ustedes entienden a la lógica como un sistema cerrado, completo, acabado, infalible incluso, ¿no? La lógica, o sea, por eso digo, evoquen ese sentimiento cuando digan, me voy a escribir un diplomado de lógica. ¿Sí? Voy a tener algo que voy a poder utilizar de manera, ¿cómo podríamos decir? De manera eficaz, eficiente, ¿no? Para reducir ruidos, ¿no? Además, de hecho, en teoría de la comunicación y en muchos lados, o sea, el sistema reduce ruidos, ¿no? O sea, insisto, aglutina, homogeneiza, codifica. ¿Sí? ¿Le suenan esas palabras? Y entonces este mito lo que hace, insisto, no sé si se generó ahí o lo generamos nosotros o lo seguimos incluso alimentando nosotros, pero el logos era algo mucho más amplio. O sea, era flujo, era vida, ¿no? De alguna forma, ¿no? Además, porque de alguna forma también, fíjense, logos equivaldría en un punto a cultura.
O sea, en esta idea de physis y nomos, ¿no? Donde physis es la naturaleza con su propio orden, la naturaleza tiene una lógica. Y el nomos como la imitación de los seres humanos de esa lógica. Y ahí por eso digo, es un flujo, es algo que viene y va, ¿no? Entonces, por eso les decía yo a propósito de esta dialéctica, de esta dualidad, ¿no? O sea, hay una forma política y hay una materia política, ¿no? O sea, hay un ser y un deber ser, ¿no? Les decía yo. Entonces, este flujo, este logos, lo liberamos, superamos el mito de la filosofía y justamente aceptamos de alguna forma que son maneras distintas de explicar las cosas. ¿Por qué es importante esto? Porque entonces para hablar de una lógica política mexicana actual, necesitamos de una explicación mucho más abierta, mucho más oxigenada, basada en la cultura, que pudiera aportarnos esta explicación sobre el cómo se construye o cómo opera, en términos incluso hasta semióticos, una política, una política ciudadana o popular o pública o social mexicana, ¿no? Entonces decía yo, ¿a dónde ir a leer? Pues hay que irlo a leer a la cultura, ¿no? Y hay que apoyarnos incluso dentro de nuestros, lo que llamaríamos nuestra mitología, ¿no? Nuestra mitología política. Pero con esto incluso, por eso decía que quería yo generarles mucha curiosidad, quería cuestionar lo que hasta aquí les han dicho. ¿Sí? Más o menos. O sea, sí, sí se entiende el planteamiento, ¿no? O sea, a ver, podría ser un factor, un valor, un punto de referencia, le llamé yo, un punto de referencia de esta lógica, de esta explicación, de esta lectura que vamos a hacer, de ese contexto político mexicano, nuestra supuesta calidad de hospitalidad. Fíjense, hijo, lo que estoy pensando ahorita. Estoy pensando que se podría hacer un curso, un seminario, un ciclo de conferencias sobre estos temas. Imagínense, ¿no? Hospitalitas, ¿no? Como le llamaban los latinos, ¿no? La hospitalidad, ¿no? Tu casa es mi casa, ¿no? O sea, hay en el imaginario colectivo una idea de que los mexicanos somos hospitalarios. ¿Lo somos? ¿Es parte de nuestra lógica? ¿Eso influye en la lógica política? O sea, hay una forma en la que nos agrupamos, nos da gusto que la gente venga a nuestra casa, o ya dejamos de ser esa parte hospitalaria. Es parte solo de una explicación que ya no es actual. O quizá justo porque no es actual habría que actualizarla, es decir, podría ser performativa. Y lo voy a plantear en términos dialécticos, porque quizá el antónimo de hospitalidad, o sea, imagínense, ¿no? Así podría ser, curso sobre lógica política mexicana, primer módulo, hospitalidad, ¿no? Pero el antónimo de hospitalidad es hostilidad. ¿Somos hostiles los mexicanos en algún sentido? O sea, fíjense, y ustedes ahí vayan pensando en eso de la lógica, ¿no? O sea, es decir, hay una explicación, hay un sentido, ¿no? Hay algo que se construye en torno a la hospitalidad y que se construye en torno a la hostilidad, ¿no? Y claro, ¿dónde ir a leerlo, no? Decía yo en la cultura.
Estoy tratando como de argumentar porque sí es complicado este aspecto, ¿no? De la explicación de la cultura. Nadie se ha puesto de acuerdo, ¿no? O sea, muchas intelectuales han intentado esbozar el ser del mexicano, de la mexicana, pero no ha sido del todo fácil, ¿no? De hecho, fíjense, y Octavio Paz, que quizá es el más conocido dentro de los intelectuales que ha intentado esbozar esta lógica de lo mexicano. El título de su obra, de su ensayo, es El laberinto. El laberinto como una metáfora de algo lógico, ¿no? El laberinto siempre ha sido una metáfora de lo lógico, se utilizó mucho en el medievo para explicar justo la búsqueda del sentido de las cosas, ¿no? Literalmente el sentido, si vas en sentido contrario al que debieras ir, no sales del laberinto, ¿no? Entonces, claro, quizá es ¿cómo se diría? Un cliché, decir, los mexicanos somos complicados, ¿no? Porque también yo diría que, bueno, curiosamente es performativo esto. A lo mejor sí, los alemanes o los norteamericanos se considerarían pragmáticos, curiosamente no complicados, ¿no? Se considerarían muy lógicos y muy sencillos. Y quizá por eso esto con lo que empecé, que sea este complejo de inferioridad, siempre nos lleva a ver esa cultura occidental como más científica, más acabada, más desarrollada, porque han conseguido disminuir esa complicación diagonal o complejidad. ¿Hay en la complejidad, hay en la complicación, son sinónimos o no? También se puede discutir, pero ¿hay en la complejidad un área de oportunidad? Yo creo que sí, ¿no? Es decir, que de alguna forma nuestro afán logicista nos ha llevado justamente, fíjense, a lo que Paz llamaría complejo, ¿no? Sí, vuelvo a lo mismo, nos ha hecho acomplejados, acomplejadas, ¿no? Y sigo especulando, ¿eh? Y como dicen, si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan, no? Pero si alguien me quiere detener en algún momento y decir, no, profesor, está usted diciendo sandeces, la lógica es esto y esto, aquello, pueden hacerlo en cualquier momento, ¿eh? Justo lo que yo les dije es, voy a intentar remover los cimientos de lo que les han dicho para generarles esa curiosidad, ¿no? Entonces, hay una explicación del ser del mexicano y eso tiene que ver con un tipo de lógica, hay un logos, ¿no? El logos en lo que hacemos, hay un logos en cómo nos asociamos políticamente, hay un logos en el cómo nos disociamos o cómo nos atacamos. Eso está implícito en nuestra cultura, o más bien nosotros lo hemos ido de alguna forma incuando, poniendo ahí para que forme parte de esa explicación, ¿no? Estas son las preguntas, ¿no? Justo Roger Bartra, en su Jaula de la Melancolía, responde a Octavio Paz y le dice, quizá es un laberinto imaginario. Fíjense qué interesante, ¿no? O sea, es una jaula en la que nosotros mismos nos hemos metido. O sea, quizá la lógica sea un laberinto o quizá la lógica sea una jaula. Pero esa lógica, ¿no? O sea, esa lógica que trata de supuestamente estructurar una forma de ser como la nuestra, que es espontánea, que es festiva, que es disruptiva. Sí, más o menos. Y eso quizá también es una lógica. Porque de hecho, cuando hablamos de lógica informal, a eso nos referimos, ¿no?
O sea, una lógica que está más ligada a la cultura, al arte. O sea, hay una explicación en todo eso. Podríamos leer, incluso transliterada, ¿no? Porque no es explícita, en tanto que nosotros somos así, barrocos. ¿No? Incluso yo creo, si me lo exigen un poco, no sé, no sé por qué, pero tengo en la cabeza a Juan Abelardo. Juan Abelardo representa mucho de esto que estoy diciendo. O sea, digo, en todos los aspectos, o sea, no es una crítica, sino es eso, como un momento en el que a él le gusta Octavio Paz, a él le gusta justo estos temas de lógica, ¿no? A él le encanta la filosofía clásica y sin embargo es y no es, ¿no? O sea, pero así somos todos, quizá, ¿no? ¿No? O sea, entre esa, esa libertad, esa expansión y esa contención, esa reducción, ¿no? Como que, como que eso sí forma parte de una lógica mexicana, ¿no? Que, vuelvo a lo mismo, termina describiendo de alguna manera a Octavio Paz, ¿no? O sea, a través de esta idea de la máscara, ¿no? Como la menciona. Bueno, entonces, hospitalidad, hostilidad. Yo creo que nos urge identificar, como dicen los administradores, ¿no? Nuestras fortalezas, nuestras debilidades, nuestras oportunidades, ¿no? Creo que nos urge identificar eso. Y no tenemos opción, o sea, es decir, es un tema urgente, porque si yo les dijera que, que la lógica que priva en lo político en México es una lógica, bueno, lo están diciendo muchos autores, curiosamente desde distintos aspectos de la vida pública, ¿no? Pero es una lógica punitivista. O sea, en un lugar, en un país donde la violencia nos ha rebasado, o sea, es decir, hay una lógica de la violencia, ahí sí, fíjense, si yo digo, México hay una lógica de la violencia, yo creo que sería, nadie podría decir que no, es una afirmación, ¿no? Casi un dogma, o sea, hay una lógica de la violencia. Pero esa lógica de la violencia justamente no viene desde la formalidad, o sea, si llegara se acabara el mundo, ¿no? Se destruyera el mundo, ¿no? Y después viniera una civilización alienígena y aterrizara en México, ¿no? Y empezara a rastrear, ¿no? Descubriera ahí cómo entrar pues sí, quizá a un sistema de cómputo y leyera solo lo que está en nuestras leyes, en nuestra constitución, la infraestructura, la Suprema Corte, el Tribunal Electoral, viera todo eso, diría, pues este era un país maravilloso, ¿no? ¿O no? Y qué maravilla, qué buenas leyes tenían, y el principio pro persona, y se la pasaban en cursos sobre derechos humanos, y ya habían incorporado la interpretación convencional, ¿no? Sí, o sea, se quedarían con esa idea, pero que no abrieran una base de datos donde estuvieran las noticias diarias. ¿Sí? Porque entonces enloquecería, ¿no? ¿Cómo es que esto llevó a esto? Eso es lo que estoy, o sea, eso es, o sea, ¿esta es nuestra lógica o es esta nuestra lógica, no? ¿Cuál es la lógica política en México, no? Porque al final, insisto, estamos definiendo lógica, estamos definiendo política. Y me parece que la política, también en términos clásicos, pues tendría que ver con la vida de la polis, con las formas y maneras en las que
las mexicanas y los mexicanos nos ponemos de acuerdo, nos asociamos, alcanzamos consensos, ¿no? Eso es lo que yo entiendo como política. Ahora, si hemos renunciado a eso, seguramente se ha resignificado la política, que bueno, no es exclusivo de México. Por ahí hay fíjense, un texto maravilloso que se llama Categorías del Impolítico. Justo en términos de lógica política, ¿no? Categorías, como categorías, clasificación del impolítico de Roberto Espósito. Yo creo que justo emancipar a la lógica, o sea, es decir, a ver, nosotros tenemos que darle sentido a nuestras maneras de asociarnos. Nosotros tenemos que darle sentido a las formas en las que discutimos, porque no puede ser que al primer debate, que es lógica, ¿no? Entonces, yo tengo una tesis, tú tienes una antítesis, vamos a discutirla, uno saque una pistola y mate al otro, ¿no? Entonces termina toda la lógica. O no es que a las primeras de cambio, pues vamos a eliminar al 30% de la población porque posiblemente sean delincuentes potenciales, ¿no? O vamos a encerrarlos y vamos a decirlos que están en prisión preventiva y los vamos a dejar ahí 13, 15 años, ¿no? Eso es lógica. Y eso es lógica política. O sea, ¿cuál es la lógica política? Por eso digo, urge reapropiarnos de la política y urge reapropiarnos de la lógica. Si quieren ustedes, ciudadanicemos, democraticemos eso. Que la política sea asunto de todas y todos, ¿no? No de una clase. Y que en eso, en esa explicación, haya una lógica. O sea, haya una manera de entender las cosas. Bueno, estamos casi cumpliendo una hora de exposición. Si fueran tan amables de regalarme un comentario, el que quisieran, sería muy interesante, así como una retroalimentación. Incluso si quieren en orden, o sea, háganlo todos, pero así es. Buenos días, yo no voy a comentar, estoy pensando o no me pareció lo que ustedes gusten, pero una cosita que nos digan. Salomón, adelante. Buenos días, doctor. Buenos días a todas y a todos. Un gusto saludarle nuevamente. Yo también considero que en ocasiones la lógica jurídica no acaba de encajar en lo que es nuestra realidad en México, aún más de que pues somos 32 entidades que somos distintas, incluso dentro de los mismos estados, como es en mi caso. Yo radico en el sur del Estado de México, pero me identifico más como parte del norte de Guerrero y Michoacán. Es una zona que se llama Tierra Caliente, que los pueblos, los municipios que conforman esos tres estados, tienen muchas características, similares y diferentes a las de las capitales de su estado. Entonces, lo veía yo porque apenas fue aniversario de la elección aquí del municipio. Apenas llevamos 20 años de municipio, antes pertenecíamos a otro. Entonces, dentro de un comentario de la monografía que hizo un personaje de aquí de mi pueblo, decía que el casco, lo que es la infraestructura de lo que era la hacienda aquí, se suponía que después de la independencia, todo eso, de las haciendas, pues tenía que ir entregando, ¿no? A los pueblos para que fuera algo común. Y pues aquí creo que tardó más de 80 años, entonces me daba risa porque digo, cuando quiero comparar a mi país, bueno, que lo quiero mucho a mi país, pero no dejo también de hacer pues una crítica, ¿no? Quiero comparar a mi país, luego digo,
pues compárenlo con mi municipio, con mi pueblo, creo que se parecen mucho, somos como muy pasivos, nos excedemos de tolerantes, como usted decía, confundimos esa hospitalidad con asimilar todo y no protestar, no confundir el coraje con la frustración, como decía en una clase aquí de la misma escuela judicial, una clase que acabo de ver, decía que comparado con otros extranjeros, o sea, con de otras potencias, pues se dice el coraje es para enfrentar la adversidad, ¿no? Y nosotros confundimos el coraje con esa ira, con la frustración, ¿no? Estoy enojado, pero pues no hago nada, ¿no? Y nos decía que la película de Roma, pues era un gran ejemplo, ¿no? De esa pasividad, de someternos al poder. Ahora yo lo veo en este lenguaje que usted nos menciona, cuando vi la noticia de que una candidata, quiero aclarar que yo simpatizo con ese partido, pero no por eso pues dejo de ver la realidad, ¿no? Pero cuando escuché la noticia de que había contratado al publicista que hizo ganar a Petro en Colombia, y que era lo que le recomendaba ese publicista, y se vio luego el cambio, ¿no? Que le recomendaba pues ser más pueblo, ser más normal, o sea, caerle bien a la gente, ¿no? Chévere. Y pues yo digo que si nosotros tenemos que contratar a un profesionista, digamos, para construir nuestra casa o para ampliarla, y pues no nos vamos a ir con el que sea, pues más como nosotros, ¿no? Más pueblo, más banda, sino que nos vamos a ir con el que tenga más conocimiento. Pero ¿por qué entonces en la política no pasa eso? O sea, no, pues es que pasa en las redes sociales, hace chistes, nos cae bien, nos comprende, ¿no? Y tanto es así de que un gran, yo diría, antropólogo social sin título, que hoy nos gobierna, que incluso pues yo voté por él y acepto que unas cosas también otras están mal, pero ¿cómo le ha servido todos estos años que estuvo en varias campañas, recorrer pueblo por pueblo, escuchar a la gente, ver cuál era su sentir y de esa manera comunicar? ¿Qué pasó esta vez con lo del famoso hackeo al ejército? La lógica política, pues predecían los comunicólogos, los expertos, decían, pues no, pues a ver cómo va a reaccionar el gobierno, ¿no? O sea, qué sanciones va a poner y qué investigación va a hacer. Y su lógica de él fue, pues, de que el que nada debe, nada teme. Decía, no, no, eso yo ya lo dije. O sea, su reacción no fue lógica, conforme a la lógica política, sino conforme a la lógica que él maneja de cómo conoce a los diferentes pueblos. Entonces, a mí sí me gustan estos temas porque ves algo diferente, no es algo que académico, no podríamos decirlo, académico rígido, cuadrado, sino que es conforme a la realidad de cada uno de nuestros estados, de nuestra región. Por ejemplo, creo que usted está en Puebla, algo así, ¿no? O sea, yo platicaba con mi familia, le digo, pues, ¿qué hay de diferente? O sea, nosotros aquí en mi región somos muy pasivos. O sea, soportamos los malos gobiernos, soportamos la delincuencia. Les digo, pero ¿por qué pueblos como Teotihuacán, aquí mismo en el Estado de México, como unas regiones de Puebla, de Hidalgo, le digo, son tan agresivas las masas, ¿no? Linchamientos, otras formas de responder, ¿no? Y es lo que decía usted, ¿no? La polarización, ¿no? De que a veces nos vamos de un extremo a otro, ¿no? A veces somos muy pasivos, a veces somos muy agresivos. Entonces, es interesante este tema. Gracias, doctor. No, gracias a ti, Salomón, porque, bueno, justo ese era el ejercicio, ¿no? O sea, ¿cuáles son las claves de lectura de nuestro modo de ser, como mexicanos, como mexicanas, y si eso tiene una repercusión en lo político, ¿no? Y como dices tú, bueno, pues incluso, vamos a decirlo así, fíjense qué interesante, pero en el modelo de comunicación política habría una lógica implícita, ¿no? Una lógica que a lo mejor es, pues, en cierto punto a veces
formal y a veces es manipuladora y a veces es popular, ¿no? O sea, también hay una forma que trasciende pues es esa manera estandarizada de ser y que la gente tiene para comunicarse políticamente, ¿no? Y bueno, pues en eso justo andamos. Gracias por tu participación. ¿Quién más nos regala una palabrita? Aunque sí. Gracias, José Luis. Bueno, buenos días a todos y a todas nuevamente. A ver, me parece muy interesante eh, el tema de lo que podríamos considerar como lógica política, porque como usted explicaba, partimos de la lógica formal, en donde sabemos que a partir de dos premisas necesariamente se va a llegar a una conclusión. Pero en la lógica informal, en donde entiendo que podemos ubicar la lógica política, no necesariamente se va a dar ese método de pensamiento, sino más bien es a partir de las experiencias, que es donde la lógica informal juega un papel relevante o donde se fundamenta. Y a partir de ahí, pues bueno, para mí es claro suponer entonces, pues sí existen muchos tipos de lógica dentro de la propia política. Y así podríamos hablar también, supongo, de una lógica de partidos políticos. Cada partido político tiene su lógica, ¿no? Con independencia de que se fundan en sus principios, pero en los hechos, que es ahí a donde entra la lógica informal, uno podría, si uno contrasta los hechos con sus principios políticos, con los principios que le dan el sustento a su constitución, pues podríamos decir que es ilógico. Y tan ilógico es que vemos candidaturas de partidos políticos que yo creo que hace 20 años nunca nos pudiéramos haber imaginado que pudieran estar en una candidatura o en una coalición, ¿no? ¿Por qué? Porque sus principios se contraponen. Y sin embargo, a partir de los eventos sociales y políticos que se van generando, pues su lógica cambia, muta, ¿no? Y muta sus intereses. Y entonces ahí podemos entender que el interés, por ejemplo, de un partido político o la lógica política que mueve ese partido, pues es llegar al poder a partir de cualquier tipo de circunstancia, incluso en contra de sus propios principios. Y bueno, ¿qué pasa con la ciudadanía y la lógica de la ciudadanía también? La ciudadanía tiene también una lógica ciudadana, como usted lo planteaba, pues yo también coincido que sí, porque para empezar, toda la ciudadanía goza de lo que es la razón, ¿no? Y si tiene razón, pues bueno, ya el método para llegar a esa razón, pues puede ser a través de la lógica formal o la informal, pero cuando se trata de la ciudadanía en un conjunto, pues también la lógica de la ciudadanía muchas veces es aspiracionista. ¿Por qué? Pues porque todos deseamos pues un país en orden, que haya seguridad social, que exista seguridad en todos los aspectos, en fin. Y hacia esa lógica mucha de la ciudadanía va, pero también hay ciudadanía que es militante de algún partido o simpatizante y pues también tiene su lógica. Y muchas veces, pues la lógica no necesariamente puede ir porque esa lógica no necesariamente puede concluirse de que es por los principios del partido o los valores que busca, sino muchas veces la gente dice, bueno, pues aquí me dan un trabajo, aquí me da el partido un apoyo, aquí puedo colocarme por mis propios intereses personales, particulares, y también esa es otra lógica que creo yo que la ciudadanía tiene. Entonces, me parece que la lógica política tiene muchas aristas, es un tema muy complejo, me parece. Yo creo que no puede encasillarse en un método, en un sistema,
sino más bien va de la mano con todos los fenómenos sociales y las circunstancias del día al día. Entonces, bueno, esa sería como mi reflexión y si estoy errado, pues agradeceré mucho sus comentarios. Muchas gracias. No, al contrario, José Luis, yo creo que es válido, ¿no? O sea, es válido decir, porque lo decimos coloquialmente, la lógica de este partido político, la lógica de este candidato, la lógica de esta campaña política, ¿no? Y creo que hay que, o sea, yo sé que a los lógicos quizá les va a costar trabajo, ¿no? Porque al final la idea es como centrar la lógica en algo muy concreto, ¿no? Y en cambio aquí, pues estamos, te diste tu permiso para liberar el concepto de lógica y decir, claro, o sea, me estoy refiriendo a la forma de ser, a la expresión, ¿no? Y a veces esa lógica no es la más correcta, no es la más adecuada. O sea, si dijéramos la lógica de los partidos políticos en México, pues es acomodar a sus cuates, es generar una clientela, ¿no? Es hacerse de los cargos públicos, ¿no? Bueno, está bien, pero ¿y dónde está la lógica de la formación democrática? ¿Dónde está una lógica de la construcción de ciudadanía, ¿no? O sea, justo por eso, ¿no? Justo por eso creo que sí tienes razón, ¿no? O sea, a mí me parece, y también estoy de acuerdo, que es válido hablar de lógica, ¿no? Porque cuando, por ejemplo, empezamos a ver esto de los chapulineos, ¿no? El político que estaba aquí, ¿cuál es la lógica de eso? Pues la lógica es tener un cargo público o mantenerme dentro del erario, pero no es una lógica de servicio, no es una lógica de convicción hacia un ideario político, ¿no? Entonces yo siento que sí podríamos empezar a hablar en esos términos justo para visibilizar esos problemas, ¿no? Y tiene sentido, o sea, decir, la lógica de ¿quién más nos colabora con alguna? Jesús Alberto. Muchas gracias, doctor, compañeros, muy buenos días a todos. Bien, voy a ser muy breve y coincido con muchos de los planteamientos que han mencionado Salomón y José Luis. Y yo quisiera mencionar que reflexionando sobre el uso de la razón y la lógica y el significado de la política, lo que sucede en la polis, creo que estos conceptos van muy ligados a lo que es la democracia. Finalmente creo que hemos construido o estamos construyendo un modelo democrático inacabado. La lógica política a través de los razonamientos que acaba de expresar muy atinadamente José Luis, yo creo que nos lleva a concluir que la tarea esencial es no circunscribir únicamente la tarea de la ciudadanía en un ejercicio del voto libre, secreto y directo, sino yo creo que la tarea debería de ser construir política diaria con participación ciudadana, no sé, a través de diferentes mecanismos que llevaran a incentivar a esta democracia, no circunscribirla únicamente a una jornada electoral. Básicamente creo que la lógica política va muy ligada a este concepto de democracia y bueno, para cerrar únicamente quisiera yo expresar que la tarea sería diversificar este concepto en las diversas tareas que tiene el pueblo día a día, ¿no? Sería mi comentario, muy respetuoso, doctor, muchas gracias. No, excelente, porque además estamos como construyendo algo, ¿no? O sea, empezó Salomón, José Luis, y ahora tú aportas, y todos como en ese mismo sentido, ¿no? O sea, es decir, que un diplomado en lógica también tendría que darnos herramientas para entender esas construcciones, ¿no? De pensamiento y tratarlas pues eso, de traducir, de catalizar hacia pues, mejores planteamientos, ¿no? Entonces, la lógica como un planteamiento, ¿no? La lógica como un diseño, la lógica como una narrativa, fíjense, eso me gusta, ¿no? Como algo como un cuento que se puede contar, ¿no? Y que contándolo, entonces lo exorcizas, dices, no me gusta, ¿no? O sea, no me gusta cómo suena, lo vamos a acomodar de esta forma, ¿no? Dice Juliana, por lo que explica entiendo que si un todo es objeto de estudio se aplica la lógica, pero de ahí toda opinión es lógica dependiendo de la aceptación y razón. Me gustó el ejemplo de las leyes en la política y los resultados no es lógico, pero la lógica explica también por qué no hay un resultado, a modo de explicaciones derivadas de problemas sociales.
Claro, exacto, ¿no? Entonces, casi pasa con todo, Juliana. O sea, es decir, lo que yo digo, no sé, no me voy a poner así muy filosófico, pero don Mauricio Beuchot, que hablaba de la hermenéutica analógica, ¿no? Analógica, ¿no? Y que tiene obviamente una postura desde un tipo de lógica, dice que hay que buscar el justo medio entre la plurivocidad y la univocidad, ¿no? Entonces, entre, como dices, un todo, que todo sería lógica, o sea, todo sería lógica, y algo muy concreto como el silogismo solo enfocado como a la lógica formal, me parece que sí hay un espectro, ¿no? Que tendría que estar en medio, ¿no? Que pudiera explicar, como dices tú, justamente pues este fenómeno que se da en el desfase, vamos a decirlo así, entre, como dices tú, las leyes y los resultados, ¿no? Entre el ser y el deber ser, ¿no? Y que también un tipo de lógica explicaría por qué falla, ¿no? O sea, por qué hay esos posibles desentendimientos o desfases, ¿no? Y que curiosamente nos llevaría a un nivel hermenéutico distinto, ¿no? O sea, la lógica nos dice, está fallando porque hay una lógica que no teníamos mapeada, que no teníamos entendida, que es lo que dicen José Luis y Jesús, ¿no? Y entonces ahí habría una, vamos a llamarlo así, interrelación entre lógicas, ¿no? O sea, entre sistemas lógicos, e incluso criticar también el tema del sistema, ¿qué es el sistema, no? Que también es un concepto que a veces, como el de la lógica, cae en la banalidad, ¿no? O sea, decir, pues todo es un sistema, pero los sistemas, como yo entiendo que cuando dices tú, el todo es el sistema, ¿no? Es algo que puedes agrupar, es un conjunto de cosas, ¿no? Que puedes explicar. Eso lo hacemos nosotros, o sea, somos los seres humanos tratando de explicar y categorizar, clasificar. Muy bien. ¿Alguien más que nos quiera agregar un comentario? Nos quedan Hazael, Maday y Erika. No, dicen paso. Les digo que aunque sea así nada más, ay, María Eugenia. Aunque sea así, hola, bien, todo bien. Sí, adelante, estamos bien. Aquí con frío, pero sin sueño. Aquí con frío, pero con hambre. ¿No? Bueno, déjenme, les voy a compartir, a ver si puedo. Creo que sí me va a resultar. A ver. A ver si lo encuentro. Yo creo que sí. No me quiso dar. Espérenme ahorita. Es que. No lo encuentro. Bueno, les estaba buscando un programa de radio. Aquí está, creo. Sí lo encontré. Se los recomiendo muchísimo. Es un programa de radio que a mí me fascinó y que es la vida un sistema, ¿no? Y ahí se discute justo la perspectiva que estoy tratando de plantear hoy, ¿no? O sea, decir, cómo es que pudiera haber una lógica implícita dentro de pues eso, las formas de ser, y por ahí hay algunas alusiones al derecho y a la política que son sumamente interesantes. Lo van a disfrutar mucho, porque justo están hablando de temas súper difíciles, pero de manera muy, muy, muy coloquial y apelando a figuras de la cultura
y de la tradición clásica. Bueno, ahí se los copié. Y ahora vamos a abordar. Sí, María Eugenia, adelante. Buenos días. Sí se escucha. Bueno, aportando un poco de las participaciones y de todo lo que hemos aprendido. Yo sé que la lógica es como que vamos desarrollando un engranaje para ver cada pieza en qué cabe, ¿no? O cómo lo entiende cada persona de cierta manera. Y, por ejemplo, algunos tenemos una perspectiva diferente de acuerdo a nuestro conocimiento, nuestras emociones, lo que vamos aprendiendo en el transcurso de varios conocimientos y varios aprendizajes de nuestro entorno, de nuestro estudio, de cómo veamos las cosas. Igual algunos podemos verlas de una manera y igual otras personas pueden tener otro punto de vista. Pero yo pienso que ahora sí que los que siempre le vemos la lógica a lo que nos gusta o lo que tratamos de entender o enfocarse de esa manera. Yo, por ejemplo, soy de la idea de que a mí me tocó trabajar como secretaria de Seguridad Pública en mi municipio. Y yo recuerdo, o sea, uno como mujer, de verdad que siempre vas a tener un enfoque, pero más como maternal, ¿no? Más de sentimientos y a veces también de cabeza más fría o de tener una lógica no tan complicada. Recuerdo mucho que yo siento que a veces al aterrizar una idea o al utilizar la lógica, debe irse a lo más concreto uno. O sea, no hacer tanta vuelta, porque fíjese que, por ejemplo, en muchos municipios, y hace poco nos tocó que fue el aniversario de nuestro municipio y nos daba risa, ¿no? O sea, cuánto, obviamente con todo el respeto de los ciudadanos o de las personas, cuánto nos ha costado a lo mejor a algunos, pues, estudiar o porque es un costo tanto de distancia como económico, como de muchas cosas. Y nos da mucha risa en el aspecto de que qué es lo que se puede hacer en el aspecto cuando llega una persona al poder, pero que no sabe nada. Entonces, por una parte, la Constitución dice, pues es libre y cualquier persona, ¿no? Pero a la vez, por ejemplo, es como si alguien quisiera hacer un pastel y en su vida ha tenido la idea o ha tenido como esos conocimientos, aunque sea. Entonces es lo que pasa, porque por ejemplo, igual fíjese en nuestros diputados, nuestros senadores, las propuestas, pues te dan risa, ¿no? O sea, tú ocupas agua, ellos quieren un camión de la basura. O sea, ya llegando a los sentimientos de más abajo. Aquí sobran escuelas, pero pues no hay alumnos, o sea, es como ese sentido común dentro de la política, dentro de tu entorno, dentro de muchas cosas. Y por ejemplo, usted que, bueno, es una persona muy estudiada y quizás pues no estamos ni siquiera de cierta forma, sí, porque porque el conocimiento y el pensamiento pues te hacen filosofar o adentrarte más. O a veces dices, bueno, es tan simple como para hacer esto. Entonces, creo que hay algo que en nuestro país todavía se presta, y le voy a decir por qué. En el aspecto de que, por ejemplo, las autoridades estatales, pues vámonos a este pueblo, a este municipio, mira, ahí vamos a aterrizar la corrupción, vamos a hacerle su deportiva que ya está hecha, pero pues ahí es donde la vamos a hacer con 2 millones y 10 nos lo quedamos. Entonces, de verdad que siento que ese cáncer tan fuerte en cuestión de ese tipo de cosas, porque bueno, a mí me da cosa, por ejemplo, ahorita en mi estado de México van a hacer votaciones
Y nuestro gobernador pues vino 2 veces, o sea, nos compuso el parque. Y nos da risa porque él sí vino en helicóptero y nuestros carros a cada rato, pues la suspensión y X. O sea, digo, qué padre que viniste en helicóptero, pero bueno, a esa vida está acostumbrado él. Ahora, por ejemplo, si nuestros políticos están acostumbrados a una vida de opulencia, que estudian en otros países, o sea, ¿qué cree que les va a preocupar de otras cosas? Vámonos a lo mínimo, carreteras, hospitales y educación. O sea, ¿en qué estamos invirtiendo nosotros como ciudadanos? Porque, por ejemplo, yo le platicaba en estas elecciones, pues no hubo elecciones a la cuenta, o sea, fue una imposición y de cómo se trata, ¿no? Le comentaba una persona, no, pues es que ya están pues los, no, usted vaya a votar y quién se va a dar cuenta por quién está votando. Luego también si tenemos esa mentalidad tan raquítica a los que nos ha costado ser opositores o que nada nos parece cuando está mal. Entonces, fíjese que esa lógica es tan simple para las cosas comunes, o sea, no, nunca, o sea, yo veo gente ignorante gobernándonos y dice, es que yo hice, ¿por qué se permite? Yo hice, pues los impuestos. Yo no me imagino a alguien que saque 500,000 de su bolsa y diga, miren, ya hice, no, al contrario, o sea, son bien ahorrativos, pero pues bueno. Entonces, esa lógica es maravillosa, pero algo nos falta, pero viene desde arriba, o sea, ahorita nos da risa con nuestro gobernador y pues Dios quiera que esos niños, fifí, como dice el presidente, pues dejen de agarrar los lujos de nuestros impuestos, que nosotros lo sabemos al 100%. Nos da risa, ahorita me tocó ser del comité de una escuela de mis hijos, de mi hijo. Es una precariedad que te da terror. Dije, bueno, pues estamos en dónde, o qué onda, o sea, y cada año llega esto, que llega el otro. Ahora nos están haciendo una deportiva, pero pues le estoy hablando de un campo de fútbol, 13 millones de pesos. Dije, no manches, pues si le van a echar 4 pesos, está súper padre, pero fíjese que eso es lo que falta así, doctor, y es lo que uno analizando la lógica y lo simple, ¿qué es lo que hace falta más arriba? ¿O qué es donde no hay donde poner ese como freno? Y si no, o sea, nuestro país cada vez creo que va en declive. Antes sí, pues había todo lo feo, pero ahorita yo creo que ya vamos a la par de Colombia, ¿no? En muchas cosas. Antes nos daba terror, Colombia, pues para allá, pero no, pues ahorita le hemos aprendido así como muy fuerte. Entonces, pues esa es mi aportación y a veces es como el sentimiento, ¿no? De que cada cosa que nos toca, o sea, tú vas a un lugar y ves lo mismo. Ahorita, desafortunadamente, en un pueblo aquí cerca, está tan deteriorada la carretera que pues pasó, llovió demasiado toda una noche y se llevó parte de las casas, murieron una familia completa, sí, o sea, y te da así hasta escalofríos. Y a mí me da así como repugnancia ver a los políticos que van y se sacan la foto. Digo, oye, y ese respeto, porque, ¿qué van a decir? O sea, pues nunca se hizo el atlas de riesgo. Uno sí sabe lo que les toca hacer, ¿me entienden? Pero la gente que no sabe dice, no, pues gracias que vinieron, así como que, pero a uno, por ejemplo, que pues sí sabe un poco más, pues te da, dije, qué pocos sentimientos, ¿no? Qué falta de tacto, qué onda con todo eso. Entonces sí hay algo que falta, que encaje, que engrane, que no sé, o sea, que los impuestos sean más, pues que sea algo, pues que se vea como un robo, pues, no hay que ponerle otros nombres, que se vea como una estafa para la forma como los gobiernos o los administradores, lo toman. Ese es mi comentario, doctor, gracias. Sí, María Eugenia, fíjate que de manera transliterada en lo que tú vas diciendo, o sea,
dices, es que necesitamos una explicación, ¿no? Estas cosas que no tienen sentido, estas cosas que no tienen coherencia, ¿no? O sea, digamos, la política es este escenario, este espacio en el que gobernantes y gobernados se entienden y se desentienden, ¿no? Pero al parecer la lógica a la que tú estás apelando es una lógica un poco de la simulación, ¿no? O sea, la clase política que no se interesa por la población, y luego, bueno, ya también Salomón hacía alguna reflexión sobre eso, porque hay poblaciones que tienen una lógica política más acendrada, ¿no? O sea, que participan de una manera más nutrida, e incluso algunas que son más revolucionarias o resistentes o hasta violentas, ¿no? Entonces, yo poco trato de construir en torno a lo que están comentando, y sí, en un sentido filosófico también, el logos es explicación, ¿no? O sea, es tratar de entender, de cuadrar, de dar coherencia. Tú dices, a veces hay que buscarlo fácil, ¿no? Pero a veces no es tan fácil, o sea, es complejo. Justo es lo que yo les iba a decir justo al final de esta clase, ¿no? Es decir, hay un asunto ahí que no podemos necesariamente reducir a términos de sencillez, ¿no? Sino que hay que atenderlo desde esa diversidad, ¿no? Daniela. Sí, doctor, buen día a todos. Igual, pues complementando el comentario de los compañeros, yo igual considero que es de esa manera, como dice usted, la lógica de los políticos es como simulada o a veces yo he llegado a pensar que ellos, pues viven en su mundo y en su propio contexto y pues no se dan cuenta de lo que es la realidad, ¿no? Porque pues ellos no utilizan el transporte público, ellos pues tienen seguridad privada, entonces por eso mismo quizás no se dan cuenta de la realidad que vivimos en su mayoría todos, porque por ejemplo en su caso allí en México, pues creo que todos utilizan el metro, pero yo no creo que los políticos anden en el metro. Acá en el caso de Oaxaca, uno pues tiene que andar en la central y demás, y ellos pues no, definitivamente no pasan esas situaciones que a ellos no les van a robar porque no están en ese ambiente donde todos pasamos. Entonces creo que ellos, bueno, yo he trabajado con algunos y creo que no, ellos pues están en su mundo, ¿no? Y no, quizás les falta vivir más eso. Y por otra parte también está el mal manejo de recursos que hacen, porque pues dinero sí lo hay. En mi municipio yo he sido tesorera y o sea, dinero para seguridad sí hay más que para el gasto corriente, dinero para infraestructura sí lo hay. Una situación, por ejemplo, aquí en Oaxaca, ahorita en Oaxaca capital, siempre ha estado el problema en los últimos años de un basurero que abarca varios municipios aquí del centro. Entonces, no es posible que no haya solución cuando que hay suficientes ingresos municipales, o sea, y hay de todo lo que del que de por sí se maneja, que es ya sea el 33 o el fondo 4, que es para ese tipo de cuestiones, pero creo que simplemente pues no lo aplican. Otra cosa que sucede es que me ha tocado ver que hacen compromisos para campañas, es como si fuera una inversión. Entonces después ellos, con esas personas que se comprometen, ya sea constructoras o despachos contables, son los que se llevan la mayoría del dinero y pienso que ahí está el problema. También está de que la ciudadanía a veces como que desconoce igual de todo, porque pues ellos nunca ven por ejemplo, un diario oficial de la federación, pues las personas no, están más enfocadas en su vida diaria, de que quizás les preocupa qué van a comer mañana, la educación de sus hijos, y en eso pues hay como cierta resignación de decir, bueno, pues ellos son el gobierno, así hacen, ya lo poco que nos puedan dar, pues ya ni modos, y bueno, esa sería mi opinión, doctor. Gracias. Sí, es esto, ¿no? O sea, es yo le llamé tensiones, ¿no? Entre el ser y el deber ser, entre la forma y la materia, ¿no? Entre la sustancia y sus accidentes, y así podríamos seguir. Entonces, es esta lógica que tú dices que debería primar y no prima, ¿no? Hay otra lógica también, Juliana ya trató aquí, nos lo puso de argumentar en torno a eso, ¿no? O sea, es decir, a ver, es que el derecho electoral tendría que ser las voluntades políticas, el concierto de voluntades políticas, ¿no? O sea, es decir, tendríamos que elegir a quien consideramos es más apto o apta para gobernar. Pero en realidad,
y que luego esas personas se asociaran con las que son más idóneas o adecuadas para acompañarlas en ese encargo. Que dices tú, hacen favores políticos, deben cosas, quizá alguien les de manera ilegal les dio dinero, o sea, les financió la campaña y entonces ya tienen un favor que cumplir y en teoría tendría que haber utilizado esos recursos públicos para hacer infraestructura, ¿no? Ya también nos los comentaba María Eugenia, ¿no? Y parece que nada más están simulando. Entonces, fíjense qué interesante, a lo mejor podríamos decir, creo que aquí generó consenso, que hay una lógica de la simulación, ¿no? Hay una lógica de la doble moral, del doble discurso, hay una lógica del engaño. Y anótenlo, que estaría bien hasta como para artículo, ¿no? De periódico o de revista, la lógica del engaño, ¿no? La lógica de la política mexicana. Y ahí se podría argumentar muchas cosas, ¿eh? Ahí se podría tejer muchas cosas, ¿no? O sea, si hay una forma de un pensamiento colectivo no muy adecuada que lleva a pensar que la política es engaño, que la política es gato por liebre, como dice, ¿no? Coloquialmente. Y eso pues entristece. Y entiendo lo que dice María Eugenia, ahora entiendo por qué dice, es que deberíamos pasar a una lógica más sencilla. Entiendo eso que dices, ¿no? O sea, una lógica donde pues no hay un doble discurso, ¿no? No hay un doble lenguaje, ¿no? Simplemente hay lo que hay. Y si eso es lo que se debe cumplir, se cumple y ya, ¿no? Y yo prometí al final de la clase argumentar un poquito en torno a esto. Creo que, bueno, una de las cuestiones que he estado destacando aquí es que nuestra forma de ser quizá no es esa forma lineal, unívoca, directa, ¿no? Somos rebuscadas como cultura. Y yo decía, quizá en eso hay un área de oportunidad, ¿no? Quizá un sistema complejo, intrincado, y que en lugar de tratar de resistirlo, tratarlo de adecuarlo, tratarlo de encorsetarlo, más bien hay que entenderlo y darle un cauce, ¿no? Darle un cauce. Creo que ahí es el tema. El tema porque México, como dicen, es muchos Méxicos, ¿no? Y también, así como hemos estado hablando, hay una lógica del norte, hay una lógica del centro, hay una lógica del sur, ¿no? Y luego entre estas grandes regiones que se cuecen aparte, también hay formas que podríamos encontrar o agrupar, ¿no? Como, por ejemplo, pues hay una lógica intercultural, ¿no? O sea, hay una lógica de nuestros pueblos y comunidades originarios, hay un pensamiento ahí y hay una manera de hacer las cosas, ¿no? Cosas que a veces nos parecen correctas y otras no nos parecen correctas, ¿no? Y ahí, insisto, tiene que haber debate, ¿no? Lo que no puede haber es violencia, lo que no puede haber es desencuentro, me parece, ¿no? Entonces, sí, vuelvo a apelar a la hermenéutica analógica, quizá bajo este parámetro de buscar esa síntesis, de buscar ese sistema, de buscar esa regla, pero estar conscientes de esta cultura, que insisto, el área de oportunidad quizá estaría en torno a la creatividad, en poner todas esas formas de ser que parecen caóticas en darle sentido, ¿no? O sea, habría que buscarle un sentido y habría que darles un cauce. Esa sería mi propuesta. Y creo que eso lo puede hacer alguien que tiene o ha estructurado su pensamiento de manera lógica, ¿no? O sea, que puede percibir esas estructuras y puede aportarles una propuesta estructural distinta, ¿no? Eso creo que podría ser y podría sacarse aquí, ¿no? Y claro, esto pues habría que visibilizarlo, o sea, habría que escribir, ¿no? O sea, esta lógica de la simulación, vamos pensándole cómo hacerlo, ¿no? Yo hace poco me invitaron a una reunión, una cosa que se llama la caguama jurídica, y yo le puse crítica de la razón burocrática, que tiene que ver con la lógica, ¿no? Crítica de la razón burocrática, y estuvimos argumentando 2 horas sobre esto, ¿no? O sea, si hay una forma en que se entiende el ejercicio de la administración pública, ¿sí? Que no tiene que ver con y la conclusión es esa, tenemos que empezar a crear una lógica del servicio público, hay que insistir en que son servidores públicos, que no es un privilegio, que no se los dieron ese cargo por su cara bonita, que no, es
un servicio público, y hay que insistir, y por ahí estuvimos argumentando. Entonces, no sé si en este caso podríamos hacer una crítica de esta lógica de la simulación política y empezar, pues, justo eso, a hacer algunas propuestas de manera dialéctica, ¿no? Como ven, eso podría ser, ¿verdad? Suena bien. Pues muy contento de haber estado esta mañana. Les agradezco muchísimo que además, pues, estuvieron participativos, que aunque somos poquitos y poquitas, no pasa nada. se dio la oportunidad. Adelante, María Eugenia. Doctor, yo creo que nos lo vamos a traer a cada municipio. ¿Qué les parece? Lo vamos a invitar se va a ir a Oaxaca con Daniel, al Estado de México. Ya del helicóptero nosotros nos encargamos. Eso. No, y si no me aguanto los baches. Sí, ¿qué cree que a lo mejor hace falta, no? Ese tipo de cosas, pues ya igual, nosotros nos encargamos del protocolo, la seguridad y bueno, pero de alguna manera sería interesante, ¿no? Sería bonito, sería no es lo mismo a lo mejor que uno lo diga o que sea algo así, de una persona docta, ¿no? Del conocimiento y dijera, como decíamos, de decirlo en pocas palabras, con una lógica simple, fácil, entendible. Y esa es la invitación, doctor, para que nos vayamos poniendo de acuerdo. Fíjense que estamos sintonizados, ¿no? Yo he estado diciendo en los diplomados que pues veo cada vez menos gente, ¿no? Es normal porque la gente ya está volviendo a la presencialidad y los horarios que estamos manejando en los diplomados pues son horarios que a veces interfieren con las otras actividades y que bueno, es normal y que tendríamos que reinventarnos y eso. Y yo dije, bueno, pero hay que aprovechar la coyuntura, ya estamos aquí y yo a donde puedo digo lo que estás proponiendo, María Eugenia, ¿no? Si ustedes pueden organizar algo y yo puedo ir, ya sea de manera presencial o virtual, y lo vemos como, yo estoy ahí para apoyarles, ¿no? Porque al final ustedes van a tener una diplomatura, van a salir con un diploma que les capacita, ¿no? Entonces, sí, yo me he ofrecido y también lo he dicho aquí en la Escuela Judicial Electoral, en la medida de lo posible, si podemos empezar a hacer foros externos, si podemos hacer algo que convoque a la gente que no es necesariamente experta en estos temas, ¿no? Pero que tiene algún interés y que a partir de ahí podemos empezar a trabajar esto de la participación política, vamos a hacerlo. De hecho, presenté hace una semana un espacio que se llama la carpa electoral, un poco para retomar pues esa idea de la carpa como pues un lugar donde se socializa, se cuentan chistes, ¿no? La gente se mete con quien está ahí exponiendo algún tema, ¿no? O sea, hacerlo de otro modo, ¿no? Entonces sí, esa es la idea, lograr todas las sinergias que sean posibles. Y sí, eventualmente se puede hacer. Ya lo intentamos algunas veces en universidades interculturales. Me tocó estar en un par de ellas. También tenemos un programa en la EGBA, tu universidad, pero bueno, de ahí se había planteado ir a las prepas. Quizá podemos empezar a ir yo he ido a comunidades indígenas en Oaxaca y en Guerrero. Podríamos pensarle, claro. Gracias, Juliana. Dice, es más bonita la lógica del maestro Abelardo, aunque más compleja en el estudio. Tiene un resultado único, directo, lineal. La lógica que usted nos explica es dependiente de la culturalización, valores y todo lo que platicamos. Muchas gracias por la clase. Sí, de hecho se nota, ¿no? O sea, digamos, pero miren, igual puede ser complementario, ¿no? O sea, creo que eso es lo ideal, ¿no? Gracias, Juliana. Bueno, pues me dio mucho gusto haber estado aquí con ustedes. Cuídense mucho y espero verles pronto, ya sea aquí o en otro espacio. A la próxima, bonita tarde. Gracias. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego, gracias. Muchas gracias. Hasta luego.